Agradecemos a los señores expositores e invitamos al director de la Escuela Universitaria de Turismo, licenciado Horacio Cornejo, a realizar la presentación de la maestría en Gestión del Turismo Sostenible. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, todavía no es tarde, señor rector, señores vicerrectores. Bueno, solamente lo que diríamos un pase comercial breve sobre una maestría que estamos inaugurando ahora el 31 de octubre. Reflexionaba un poco sobre la exposición anterior, ¿no? Decía, bueno, efectivamente la crisis ambiental está, pero también las posibilidades del hombre están a la par, ¿no? Y el llamado a participar desde cada actividad en la solución de este problema que, como bien planteaban, ya no está en manos solamente de las fuerzas naturales, sino está en manos de lo que el hombre haga con la naturaleza. Bueno, yo decía, no es ni más ni menos lo que queremos hacer desde una actividad como el turismo, que genera 1 de cada 10 puestos de empleo en el mundo. El PBI mundial está compuesto en un 10% por los aportes del sector turismo. El año 2018 se contabilizaron 1.400 millones de arribos turísticos. Es decir, es una actividad que tomó una dimensión portentosa. El mundo, en esto de dominar el mundo, bueno, tenemos una cantidad de personas recorriendo su mundo, como que el hombre recorre su finca, ¿no? Quiere salir a conocerla, quiere ver, quiere disfrutarla, la quiere conocer y fundamentalmente quiere conocerse con las otras personas. Entonces la maestría esta tiene en el centro pensar cómo son las empresas que van a durar, cómo son las empresas que no van a ser arrasadas por la crisis, ¿no es cierto? En cuanto una empresa puede sumar a el objetivo de la sostenibilidad ambiental. En cuanto una política pública puede sumar al objetivo de la sustentabilidad ambiental. Y en cuanto un turista con su práctica turística puede sumar o restar a los objetivos. Porque ya estamos hablando de que ya no es un grupo aislado. En el año 50 recorrieron el mundo 25 millones de turistas. Pasamos de 25 millones de turistas a 1.400 millones de turistas en 60 años, en 70 años. Entonces es una actividad de las que crecieron, una de las más que escaló parecidas a las cifras que se mostraban de la problemática ambiental, una de ellas es el turismo. Y entonces la obligación es, y sobre todo desde la universidad, empezar a formar actores turísticos capaces de comprender la realidad ecológica y capaces de sumarse a lo que el hombre hoy tiene que hacer para que esto funcione mejor. Bueno, en pocas palabras, construir el buen turismo. Esa es la idea central. Así como el que está en la agricultura, el que está en la industria también tiene que tomar conciencia, bueno, el fenómeno turístico también requiere de personas conscientes de los problemas y también consciente de lo que puede aportar para las soluciones. Yo miraba, cuando estábamos en esto de promocionar la carrera, qué imagen le dábamos a la campaña publicitaria y me ponían arbolitos, me ponían animales, me ponían bicicletas. Y yo decía, no, tenemos que poner hombres, porque la principal potencia que tiene el turismo es favorecer el encuentro de los pueblos, favorecer que se encuentren las personas. Está en nosotros hacer un turismo que se desentiende de las realidades, que anda solamente guiado y fomentado por su necesidad de disfrute, de vértigo, de emociones, o conducimos el turismo hacia un encuentro de personas, un encuentro de realidades, un encuentro de situaciones que haga que ese turista, cuando vuelve a su oficina, toma la decisión de proteger ese mundo, toma la decisión de respetar más a las personas, ¿no? Ese es el desafío que tiene el turismo. Un poco planteada sintéticamente algunas líneas de la maestría, involucra entonces el campo de las empresas privadas, el campo del sector público y el campo también de la praxis turística. Es una maestría que tiene 18 módulos, se dicta en forma convergente, es decir, tiene parte presencial con un encuentro mensual
los días jueves a las tardes, los viernes todo el día y el sábado solo a la mañana, una vez al mes, y la otra parte se cumple en el sistema de educación a distancia y una parte práctica. Es decir, que es muy ejecutiva, muy fácil para poderla cursar, sobre todo para aquella gente que está trabajando, que tiene obligaciones. Nos va a permitir llegar a gente que no dispone de, como muchos estudiantes universitarios, toda la semana para venir. Esta maestría empieza el 31 de octubre, se dicta el primer módulo, que es el módulo de planificación turística sustentable, el 31, y a fin del mes de noviembre se dicta el segundo módulo, que es antropología y turismo, y ya queda el resto de los módulos para el año que viene, es decir, se lanza este año, pero continúa el año que viene. Están abiertas las inscripciones, las condiciones es tener un título de grado universitario y estar en alguna actividad que realmente considere importante esta formación. El cuerpo docente está integrado, es muy particular porque reúne profesionales de todo el país, muchos de ellos de renombre internacional, pero tienen la particularidad de que todos trabajaron en Salta. La directora de la maestría es la licenciada Ana Cornejo, que es la secretaria de Planificación del Ministerio de Turismo de la provincia, y ella es la que nos ayuda a conformar un cuerpo docente que está integrado por todos profesionales, por supuesto de amplia trayectoria, pero que cumplen el requisito de haber trabajado, de haber aportado al desarrollo turístico de Salta. Es decir, cumplimos esa primera condición del desarrollo sustentable, que es pensar local, actuar global, ¿no? Vamos a intentar desde el punto de partida de nuestra provincia empezar a trasladar todo el pensamiento de la sustentabilidad desde un punto concreto como es Salta hacia el mundo. Bueno, ese es un poco lo que les prometí, un breve pase comercial. Están todos invitados, pueden consultar en la página web de UCASAL, está la información y los requisitos de admisión y cómo pedir la incorporación a esta maestría. Muchísimas gracias. Seguidamente invitamos a la licenciada Ana Soria y a Monseñor Luis Escocina para exponer sobre ecología social. Modera esta mesa el coordinador del Departamento de Teología, licenciado Claudio Ramírez. Queríamos agradecer a Horacio por la presentación y comentarles también que estamos repartiendo una hojita donde está la reflexión que han hecho los obispos en febrero sobre la cuestión ecológica aquí en el NOA, en Salta, que ha firmado también Monseñor Escocina, para que tengamos también información y podamos ver la palabra, la reflexión de la Iglesia en este sentido. Muy bien, hemos llegado en esta jornada académica sobre la crisis ecológica a la última mesa de diálogo. Y en esta última mesa de diálogo propuesta para el debate, la ecología y la cuestión social, sobre todo en la base no de la idea de la persona que sufre esta crisis, sobre todo el pobre, o como bien dice el Papa, los desechados de la sociedad. Para esta mesa la integran ella, miembro de nuestra familia de la UCASAL, la licenciada Ana Soria, y el invitado especial, el licenciado Luis Escocina, a quien vamos a presentarlo. La licenciada Ana Soria es asistente social, graduada en UCASAL, licenciada en Trabajo Social, graduada en la Universidad Nacional de Catamarca. Fue residente, trabajadora social de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental y así también jefa de dicha residencia. Fue también directora general de Niñez y Familia de la provincia de Salta y secretaria de Promoción de Derechos de la provincia de Salta. Ex consejera suplente por la provincia de Salta ante el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Actualmente es perito trabajadora social del Poder Judicial de Salta y directora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UCASAL.
El licenciado Luis Escocina es miembro de la Orden Franciscana de los Hermanos Menores, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Fue rector del Instituto Teológico Franciscano Fray Luis Bolaños en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Fue decano de la Facultad de Química e Ingeniería Fray Bacon, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina y director del Centro Franciscano de Estudio y Desarrollo Regional de la UCA Rosario. Actuó como responsable de la animación de la Orden Franciscana de Justicia y Paz e integración de la creación del Cono Sur. Fue coordinador del Instituto Santo Tomás de Aquino para la integración del saber y para la animación de la vida cristiana de la Universidad Católica Argentina, Rosario. Actualmente es obispo de la diócesis de Orán, Salta. Entonces abrimos esta mesa con la licenciada Ana Soria. Muchas gracias a todos los presentes, señor rector, señores vicerrectores, monseñor, compañeros disertantes de esta mesa. La verdad que cuando recibí la invitación de Verónica para participar de estas jornadas, la respuesta del sí salió fácil. Lo difícil fue después poder concretar una síntesis de estas reflexiones en torno a la crisis socioambiental. Y cuando estaba preparando ya los últimos pasos para esta disertación, caí en la cuenta que la dificultad en realidad tiene que ver con un incipiente recorrido que está haciendo el trabajo social en relación a las cuestiones ambientales en nuestro país y fundamentalmente en lo que es en la provincia de Salta. Mi búsqueda bibliográfica y de referencias ha sido amplia y en realidad cuando estuve buscando en lo visible, en lo inmediato, no aparece lo ambiental muy fácilmente en lo que es el trabajo social. Eso en lo local también pasa lo mismo a nivel nacional, pero hay mayores producciones en lo que es América Latina y después van a ver, hacia el final van a escuchar un par de referencias de una autora colombiana que me parecen muy interesantes traerlas a colación respecto de esta cuestión. Y en el texto de esta autora colombiana hay una producción de Enrique Leff, que es un economista mexicano, que toma fundamentalmente la cuestión social y ambiental que nosotros queremos compartir en este punto. Yo había leído la encíclica Laudato Si en otra oportunidad, en alguna de las tantas oportunidades de formación en las que he tenido la suerte de participar. Pero cuando volví a hacer la lectura desde otro lugar y desde otra convocatoria, el significado que le encontré fue distinto, fue mucho más rico, mucho más profundo. Y me impactó y me conmovió mucho una expresión que utiliza Francisco en la encíclica, que es: no hay espacio para la globalización de la indiferencia. Yo creo que en la cuestión social y en las cuestiones que trabaja y que aborda el trabajo social, me parece que la problemática central tiene que ver con esta práctica autónoma, individualista y esta tendencia a la indiferencia al otro que es nuestro prójimo. Tal como hizo el doctor Da Pena, también he traído la cifra de la pobreza. Me impactó mucho el número que dice que nuestra población, el 42% de nuestra población, está bajo la línea de pobreza. Y esta cifra para los trabajadores sociales que desandamos el territorio, que intervenimos en los espacios microsociales, es muy fuerte. Yo creo que ser profesional del trabajo social no implica perder la sensibilidad social, sino al contrario, capitalizar esa sensibilidad como para poder nosotros después sistematizar una intervención profesional
que tenga en cuenta el valor de estas personas con las que estamos trabajando. El 42% de la población pobre significa que hay chicos, hay mujeres, hay hombres que tienen por lo menos un derecho básico insatisfecho. Esta cifra a nivel nacional sube un poco más y estamos alrededor del 50% de niñas, niños y adolescentes que tienen por lo menos un derecho básico insatisfecho. Esto traducido en las acciones en territorio tienen que ver con que uno llega a un domicilio, uno llega a una casa, generalmente no por una demanda propia de la familia, sino por un pedido de un tercero que nos mande a intervenir. Y entonces uno llega a una casa donde generalmente las cuestiones de violencia o las cuestiones de vulneración de derechos en la integridad sexual de una criatura están mediadas y atravesadas por otras cosas, como por ejemplo con una madre que no sabe cómo hacer para atender las necesidades básicas del día de alimento. ¿Quién come? El niño que tiene que estudiar, el padre que tiene que tener la fuerza física como para llevar a cabo el trabajo y llevar un mínimo de sustento a esta familia. Eso es lo que significa tener el 42% de pobreza en nuestra provincia. Esta pobreza se inscribe además en un territorio donde se han llevado a cabo distintas políticas económicas que cuando yo los iba escuchando a los que disertaron anteriormente a este turno que tengo yo, pensaba que estas políticas económicas se pensaron en la proyección de un país rico. Lo que se pensó como políticas que iban a generar cierta acumulación y cierta cadena de producción y a la vez disposición de otros bienes de uso. Pero no se pensó en un proyecto de desarrollo integral, porque tenemos, por ejemplo, políticas agropecuarias que han pensado monocultivos con posibilidades de exportación y de grandes ingresos, pero una erosión del suelo, una pérdida de capacidad de absorción que ha generado inundaciones, eventos de las naturalezas que han arrasado con poblados enteros. Y la capacidad de recuperación de una familia pobre en relación a otra que no lo es notablemente mínima. Es casi nula sin la existencia del Estado y de otro solidario que lo acompañe. Piensen ustedes lo que es perder lo básico para el descanso, las camas, la mesa para sentarse a compartir la comida. Eso es vivir en situaciones de pobreza. La deforestación indiscriminada, las prácticas extractivas que han generado esta misma erosión del suelo y que en el resultado final también tenemos una familia que sufre estas mismas catástrofes y que sola no puede recuperarse. Yo creo que por ahí el trabajo social en estas cuestiones tiene una deuda, tiene una dificultad de esta misma que yo encontré como para poder sistematizar la reflexión en un marco teórico. El trabajo social en las intervenciones microsociales de los espacios microsociales lo que hace es tener en cuenta las cuestiones vinculares, cómo se construyen los vínculos en la menor escala, que es en el nivel de la familia, en un nivel más grupal, que puede ser en lo comunitario, y en los espacios, en los procesos más colectivos. Y en ese sentido, por ahí lo que se tiene en cuenta es lo habitacional, ¿no? Lo habitacional como lugar de reparo, de cobijo, de vivienda, de habitación, pero no lo ambiental. Entonces, cuando sistematizamos nuestras intervenciones a través de los informes que generalmente son requeridos por las distintas instancias de intervención, uno no encuentra una mención en las conclusiones o en las recomendaciones que vinculen la cuestión ambiental con las posibilidades de respuestas a estas situaciones problemáticas que nos convocan. No está lo ambiental.
Sin embargo, vemos que tenemos familias que tienen un impacto de lo ambiental. Las familias que se ubican a las márgenes de los basurales, de los vertederos, y que tienen chicos con problemas respiratorios o con afecciones cutáneas. Tenemos, y estas familias afectadas por estas afecciones, valga la expresión, tienen una capacidad de recuperación mucho más lenta porque el cuerpo no nutrido tarda mucho más en recuperarse. Yo creo que por ahí, en esto de lo que le falta al trabajo social para construir respuestas que se inscriban en políticas de desarrollo sostenible, es empezar a sistematizar las intervenciones e incluir en los indicadores de análisis y de evaluación estas cuestiones ambientales. Y cuando uno actúa en los espacios colectivos, en los procesos de promoción y de educación comunitaria también, ¿no? Poder transmitir a las personas con las que trabajamos que lo ambiental, el factor ambiental tiene que ver con una educación integral. Me acordaba también de lo que decía el doctor Dapena en su exposición. Hay algo para hacer, hay esperanza. ¿Qué están haciendo las generaciones futuras? Los colegios están trabajando, las escuelas están trabajando una educación ambiental. Este ejemplo que él traía de su hijito con el papel en la mano porque no había un basurero donde depositar ese papel. Por suerte, en la educación primaria eso se está trabajando. Alguien pudo verlo y hay unas pequeñas y unas incipientes herramientas. Yo estuve la otra vez en una presentación de un colegio secundario, no recuerdo la convocatoria en torno a qué tema era, pero sí recuerdo que me impactó mucho cómo los adolescentes en sus presentaciones, en sus coreografías y en la temática que habían elegido, pusieron lo ambiental. Había dramatizaciones de distintos cursos, de distintas edades, los chicos de 13 años a 17, y en cada uno de esos grupos estaba la temática ambiental. Ellos lo tienen incorporado como un eje transversal a la educación. Y nosotros en el nivel superior, y particularmente en lo que es el nivel local y la Escuela de Trabajo Social, tenemos esta consideración de lo ambiental a nivel transversal y circunscripto a las voluntades individuales. Yo creo que el compromiso que debe asumir la Escuela de Trabajo Social en la formación de los futuros profesionales es tomar esta demanda de una rápida acción en el cuidado del ambiente y no dejarlo librado a las voluntades, sino formar los trabajadores sociales que nos están siguiendo en nuestros pasos en los espacios profesionales, en esto de considerar lo ambiental como una categoría de análisis, como un marco de actuación y como un insumo para las propuestas de las políticas públicas. Porque yo en esta búsqueda veía qué es lo que hay de lo ambiental y el trabajo social y en realidad hasta en la imagen de la búsqueda de Internet, hasta la letra es casi invisible, no está puesto en la agenda del trabajo social, en la vinculación con la agenda pública, no forma parte, no es un agente que forme parte de la definición de la agenda pública. El trabajo social está en pasos incipientes y debe avanzar rápidamente hacia otras construcciones. Cuando yo les decía que había encontrado este aporte en Colombia respecto de tres líneas de acción como para desarrollar en lo formativo y en lo concreto de la intervención, les voy a leer algo que plantea Adriana Liévano Latorre, que pertenece al Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, y ella da tres pautas que tienen que ver con esto que estamos hablando, que el ambiente no se reduce al entorno que nos rodea ni a los factores físicos bióticos, que el ser humano hace parte de él, que esta interacción que se da en tiempo y espacios determinados no es neutra, y ahí
me parece que hay que dotar a los trabajadores sociales en su formación, además de las herramientas conceptuales y de un marco metodológico, de un marco axiológico, de una cuestión de valores que les permita interpelarse en cada intervención respecto de la posición ética. Si lo que uno hace respecto del abordaje de un caso en particular va más allá del emergente por el que nos convoca a la actuación, sino que está pensando en esta equidad con las otras generaciones, con las generaciones futuras. El ambiente pasa a ser entonces una construcción social, nos dice esta autora también, y por tanto tiene una connotación política mediada por relaciones desiguales de poder. Otra de las cosas que plantea es que los problemas ambientales son producto de las actividades humanas. Su solución traspasa el ámbito del control, que es por ahí algo que tiene relación con lo que planteaba alguien del auditorio. No tiene que ver con el control ni el dominio del conocimiento científico y técnico, sino fundamentalmente con una cuestión de compromiso ético y una cuestión de escala de valores. Se sitúan en la esfera de lo individual, en las concepciones del mundo, en la racionalidad de la modernidad. Y los conflictos ambientales, por su parte, también son conflictos territoriales, distributivos y políticos. Yo creo que en esto del marco político y trayendo a colación el proceso electoral que estamos viviendo, ojalá se hablara de política en serio, de una política profunda y no de cuestiones partidarias, cuando de un lado y de otro están disputándose si es más importante el aporte de la asignación universal por hijo o la construcción de sistemas cloacales y de vías de circulación. La asignación universal por hijo es absolutamente necesaria cuando tenemos una situación y un panorama como el que les estoy planteando. Pero también es necesaria la construcción de las conexiones cloacales, de los servicios sanitarios que van a disminuir las diarreas, que van a disminuir las infecciones y los cuadros respiratorios, que van a influenciar en la posibilidad de los chicos de llegar o no a la escuela, en qué condiciones, en condiciones de aprender, en condiciones de sortear obstáculos en el camino. Yo creo que se habla, me parece que hay una profunda crisis moral y una profunda crisis ética en todos los ámbitos, pero no es una sentencia catastrófica lo mío, es un análisis de situación y entiendo que cada uno en el ejercicio de la profesión y en el espacio que le toca tiene todas las posibilidades de generar otro escenario a futuro para los que vienen. Me parece que por ahí deberíamos desandar nuestro camino. En relación a estos excesos de producción, de bienes de uso, de capacidades de prácticas extractivas y demás, por ahí se nos presentan estos eventos de la naturaleza que generan emergencias. Y en eso también hay una deuda respecto del trabajo social. Conocemos a los colegas porque nos encontramos en algunos espacios y ellos, algunos tienen una claridad admirable para actuar en algunas emergencias, por ejemplo, inundaciones y demás. Pero no está sistematizada la práctica. Entonces yo creo que esa es una de las vías de solución, también un camino a recorrer, que el equipo técnico de provincia actual y el equipo técnico del municipio local, hablando de Salta Capital, puedan sistematizar en compañía y en acuerdo y con el acompañamiento de la cátedra que corresponda dentro de la escuela, cómo se interviene en emergencias y catástrofes. Eso todavía tampoco está pensado y yo creo que hay muchas oportunidades para las construcciones colectivas en territorio,
con el acompañamiento de un trabajo social que esté comprometido con las cuestiones ambientales, y para ese compromiso necesita conocer una temática que no está plenamente desarrollada. Cuando yo les decía inicialmente de esta dificultad para poder construir esta reflexión, tiene que ver con esto, con que algo falta de poder sistematizar y algo falta de poder transmitir a los estudiantes, a los colegas que no trabajan puntualmente en las cuestiones de territorio, que trabajan en otras problemáticas, pero que claramente pueden acceder al dominio de herramientas, de estrategias y de técnicas de actuación profesional en lo que tiene que ver con lo ambiental. Ahí me dicen que tenemos 5 minutos, yo creo que vamos a terminar antes que eso. En esto que me impactó y me llamó a repensar muchas de las intervenciones del trabajo social en la encíclica de Francisco, está la mención a los principios que deben orientar la acción humana desde los distintos sectores, y que yo, repasando todo el marco teórico y normativo, lo encontré en lo que es, por ejemplo, la Ley de Ejercicio Profesional para el Trabajo Social, que tiene un marco legal desde el 2014 a nivel federal y que plantea la necesidad de actuar conforme la justicia social, conforme la cohesión social, con los derechos humanos como un paradigma de intervención claro, y pensando en un cambio sostenible y posible en el fortalecimiento de las capacidades propias de los sujetos con los que trabajamos. El trabajo social que no deja instalada una capacidad de autovalimiento, una capacidad de crecimiento, una capacidad de reflexión sobre las poblaciones con las que trabaja inicialmente, está manteniendo una deuda y reproduciendo una capacidad de dependencia que no le va a permitir a la gente un crecimiento y un desarrollo integral y sostenible. Yo creo que el trabajo social tiene que despegar de esas asistencias directas, coyunturales y eventuales que realiza conforme el mandato de ciertas instituciones, la cooperadora asistencial, el Poder Judicial, la Secretaría de Niñez y Familia, el organismo que fuere. El trabajo social comprometido tiene que dejar capacidades instaladas, y para eso es necesario realizar siempre una pregunta ética. ¿Qué quiero yo lograr con mi actuación profesional en la población en que requiere mi intervención en los microespacios sociales? Que siempre me necesiten o que ellos puedan construir su futuro. Yo creo que en líneas generales esta es la reflexión que puede permitirse el trabajo social, y definiendo un desafío muy grande a futuro, pero un desafío posible. Muchas gracias.